Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Reencarnando en Gravity Falls con el Memento Mori. Capítulo 6 al 10. Después de un buen rato, quizás unos 25 o 30 minutos, Mabel se acercó tranquilamente a Dipper y, para mi gran alivio, ambos regresaron sin señales visibles de problemas. Sin embargo, lo que inmediatamente me llamó la atención fue ver a Dipper agarrando con fuerza contra su costado un libro viejo y carmesí. Oye, ¿están bien los dos? Sin perder el ritmo, ambos intervinieron, con respuestas un poco demasiado optimistas como para ser completamente convincentes. Sí, estamos perfectamente bien. No hay ningún problema. Dipper agregó con un toque de desafío juguetón. Simplemente estoy sumergiéndome en algún material de lectura que me llamó la atención. Mabel, que nunca deja pasar una oportunidad, se lanzó con entusiasmo. ¿Estás leyendo cosas de nerds? ¿En serio, Dipper? Prácticamente estás en una misión para redefinir los límites de lo que es socialmente aceptable. Dipper no pudo evitar soltar un suspiro juguetón, cargado de dramatismo. Mabel, por millonésima vez, no se trata solo de cosas de nerds. Este libro es, pero el canto de Mabel bla 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 bla. Lo interrumpió de la manera más Mabel posible. Sus bromas eran tan acertadas que no pude evitar reírme de sus payasadas. Pero rápidamente volví a centrarme en el libro que Dipper sostenía. Si hoy era un reflejo del primer episodio, entonces ese libro probablemente era la clave para desentrañar los enigmas de Gravity Falls. Bien podría ser uno de los diarios que Stanford había mencionado. Adopté un tono desenfadado, intentando parecer despreocupado. ¿Te importa si le echo un vistazo a eso también? La vacilación de Dipper era casi palpable, y su agarre sobre el libro se hizo más fuerte por un momento. Un intercambio de miradas entre él y Mabel transmitió una intención tácita. Finalmente, le ofreció una sonrisa vacilante pero amistosa. Claro, ¿por qué no? Pero quizá deberíamos buscar un lugar más tranquilo. Hay cosas bastante raras aquí. Mi corazón se aceleró de emoción. Era eso, podía saberlo. Una posible entrada a los secretos de este mundo extraño. Lo que Ford me había pedido que buscara. Traté de disimular mi entusiasmo con una sonrisa serena. Dirige el camino. Mientras nos alejábamos del mostrador, Mabel se puso a dar saltos junto a nosotros y Dipper nos guió hasta un rincón más tranquilo dentro de la choza. Buscando refugio de las miradas indiscretas, Dipper finalmente sacó el diario. Sus páginas estaban adornadas con símbolos crípticos, dibujos intrincados y una curiosa fusión de ciencia y lo sobrenatural. Es increíble. El tío Stan dijo que estaba siendo paranoico, pero este libro revela un aspecto oculto y más oscuro de Gravity Falls. ¡Guau! Cállate. Exclamó Mabel con incredulidad. Quiero decir, con incredulidad, literal. Interesante, reflexioné suavemente, mientras mi curiosidad crecía. Las páginas mostraban dibujos de criaturas que se creía que estaban confinadas al reino de la imaginación, intercalados con otros que parecían casi fantásticos. Sin embargo, dada la naturaleza enigmática de Gravity Falls, tenía pocas dudas de que estos seres fantásticos eran reales. Las piezas estaban encajando. Este era, sin duda, uno de los diarios a los que Stanford había aludido. Era la clave para descifrar los enigmas de la ciudad. El entusiasmo de Dipper era contagioso cuando continuó. Y aquí está el truco. El diario simplemente se detiene. Es como si el autor, quien quiera que sea, desapareciera en el aire. La historia de Stanford antes de su desaparición resonó en mi mente. Con el contenido del diario y las circunstancias en consonancia, se hizo evidente que Stanford era el creador y que Dipper había tropezado con ese tesoro. Mientras mis pensamientos se entrelazaban, el ritmo subyacente del programa se reveló. Gravity Falls, un depósito de enigmas, guardaba en sus páginas los secretos de sus misterios. Dipper y Mabel estaban destinados a revelar estos secretos, con el diario como guía. Sentí una creciente comprensión de la estructura narrativa del programa. En medio de mi contemplación, sonó el timbre, marcando el momento. ¿Quién podría ser? La sonrisa de Mabel se amplió, aparentemente anticipando el timbre. Creo que es hora de soltar la sopa. ¡Bup! Con un gesto juguetón, tiró una lata de frijoles vacía de la mesa. Frijoles, jeje, parece que alguien tiene una cita. ¡Guau! La incredulidad de Dipper era evidente. Espera, en la media hora que estuve fuera, ¿ya encontraste novio? La sonrisa de Mabel se agrandó. Lo creas o no, Dipper. Conseguí captar la atención de un adolescente bastante singular. Recordé el encuentro con la adolescente y añadí, así es, Dipper. Ella fue aceptada. Mabel intervino. ¿Qué puedo decir? Creo que soy irresistible. Justo cuando terminó de hablar, el timbre volvió a sonar. Espera, ya voy. Mabel salió corriendo a abrir. El asombro de Dipper fue un reflejo del mío.
Fue un torbellino, incluso para los estándares de Gravity Falls, que Mabel hubiera encontrado un novio tan rápido. En ese momento, Stan entró en la habitación arrastrando los pies, con una lata de Pit Cola en la mano. La reacción de Dipper fue rápida. Ocultó el diario y, con un movimiento rápido e intencionado, me tapó la boca con la mano mientras sacaba una revista al azar, Gold Chains for Old Men, como una artimaña improvisada. Entonces, ¿qué estás leyendo ahí, listo? Antes de que pudiera responder, Dipper, sin darse cuenta, tapó mi voz con su mano. Incluso cuando lo miré con desagrado, siguió tapándome la boca. Me estoy poniendo al día con, la revista Cadenas de Oro para Viejos. Stan pareció satisfecho con la respuesta. Es un buen tema. Miré fijamente a Dipper por su maniobra inesperada, lo cual reconoció con una risa incómoda mientras apartaba su mano de mi boca. Niño, ¿qué? SHHH. No se lo digas al tío Stan. ¿Por qué? Quiero decir, él es tu guardián aquí. Hay una razón, Ray, ¿de acuerdo? No te la puedo decir, pero, hola familia. Saludad a mi nuevo novio. La entrada abrupta de Mabel en la habitación interrumpió las palabras de Dipper. No pude evitar sentir que había algo inusual en toda la situación. Pero ahora, con la distracción del novio de Mabel, Norman, parecía que el extraño suceso estaba siendo dejado de lado. Sorber. Norman siguió a Mabel hasta la habitación con un saludo muy típico de un adolescente. Llevaba una sudadera negra con capucha y un par de vaqueros manchados de suciedad. Había un palo que sobresalía de su sombrero, lo que le daba un aspecto extraño. Era similar al estilo de moda que tenía en casa, aunque mucho menos ordenado. Su presentación fue bastante normal, considerando todo. Hey, hola. ¿Cómo está? Dipper, Stan y yo saludamos a Norman uno por uno, pero él simplemente asintió con la cabeza en respuesta. Nos volvimos a encontrar en el cementerio. Es muy profundo, dijo Mabel, mientras se estiraba para tocar el brazo de Norman. Dipper y yo intercambiamos miradas escépticas. Había algo extraño en ese tipo. Su apariencia y comportamiento no gritaban exactamente normal. Entonces, ¿cómo te llamas? Normal, hombre. ¿Hombre normal? Arqueé una ceja, desconcertado por el peculiar nombre. Se refiere a Norman, aclaró Mabel, abrazando al chico con fuerza. No pude evitar seguir observando a Norman. Su apariencia era definitivamente extraña, pero no podía determinar si se trataba simplemente de un estilo personal único o si había algo más. Mientras la conversación continuaba, Mabel y Norman anunciaron que iban a tener una cita. Dipper pareció darse cuenta también de la rareza de Norman, se disculpó y se dirigió al piso de arriba. Stan, como siempre, exigió que volviera al trabajo, recordándome mis obligaciones en la cabaña del misterio. Con un suspiro, me volví hacia el mostrador y no perdí de vista a Norman mientras se iba con Mabel. Ahora mismo, esperaré a que me den una prueba. No puedo andar por ahí usando mi conocimiento de cómo romper la cuarta pared. Al día siguiente, en Mystery Shack, el ambiente estaba animado con el habitual bullicio de la actividad. Entre las baratijas y rarezas curiosas, me encontré enfrascado en un debate desenfadado con Wendy. El tema: el mejor sabor de batido. No hay nada mejor que el chocolate, argumentó Wendy, apoyada en el mostrador con una sonrisa. Es como un clásico, y los clásicos son clásicos por una razón. Levanté una ceja y adopté una expresión pensativa. Es cierto, pero piensa en esto. Un batido de fresa. Tiene el equilibrio perfecto entre dulce y refrescante. Y es un poco más original, ¿sabes? Wendy se burló juguetonamente. Oh, vamos, Ray. ¿Fresa? Esa es la opción segura. El chocolate es la mejor opción, sin duda. Me reí entre dientes, dándome cuenta de que esta conversación se parecía mucho a un debate adolescente normal, carente de cualquier profundidad. Está bien, tú ganas esta ronda, Wendy. Wendy sonrió victoriosa, con la victoria asegurada. Te lo dije. Cuando nuestras bromas se calmaron, la mirada de Wendy se desvió hacia la ventana. Hablando de victorias, estoy pensando en dar una vuelta en el carrito de golf por la ciudad. ¿Quieres unirte? Sacudí la cabeza y me concentré en el trabajo que tenía entre manos. No, gracias. Tengo algunas cosas de las que ocuparme por aquí. Como quieras. Con un saludo juguetón, Wendy salió de la cabaña, dejando la puerta cerrada detrás de ella. Mientras reanudaba mi trabajo, no pude evitar reflexionar sobre los acontecimientos del día anterior. Sorprendentemente, no había ocurrido nada particularmente inusual. Norman, o como fuera que se llamara en realidad, no había mostrado ningún signo de ser una criatura sobrenatural, ni había mostrado intención alguna de causarle daño a Mabel. Todo había sucedido de manera bastante mundana, considerando la naturaleza de Gravity Falls. Sin embargo, Dipper parecía estar muy alerta con respecto a Norman. Había seguido a su hermana y a su nuevo novio durante todo el día, como un guardián protector. Si bien era natural que un hermano mayor fuera cauteloso, el nivel de preocupación de Dipper parecía un poco excesivo. Pasaron algunas horas mientras continuaba atendiendo la cabaña.
Me encontré reflexionando sobre los eventos peculiares que parecían definir Gravity Falls. La idea de que sucesos extraños se convirtieran en la norma era fascinante e inquietante a la vez. Era como si el pueblo en sí funcionara con su propio conjunto de reglas y cada día trajera algo nuevo y extraño. Pero después de un tiempo, una sutil sensación de inquietud se apoderó de mí. Dipper había salido hacía un rato y no había regresado. Al principio, no le di mucha importancia. Después de todo, la gente va y viene todo el tiempo. Pero a medida que pasaban los minutos, una persistente sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Normalmente, esto no sería motivo de preocupación, pero en una ciudad como Gravity Falls, donde lo anormal es prácticamente la norma, hasta los acontecimientos más simples podrían hacer sonar las alarmas. Traté de ignorar esa sensación y me reprendí por pensar demasiado. Aún así, a medida que pasaba el tiempo y la ausencia de Dipper se hacía más evidente, mis instintos de supervivencia empezaron a sonar más fuertes. Era como si mi mente racional estuviera luchando contra un presentimiento de que algo realmente no iba bien. Con un suspiro, dejé de lado mi trabajo por un momento y miré el reloj. Habían pasado unos 10 minutos desde que Dipper se fue. Normalmente, esto ni siquiera valdría la pena mencionarlo, pero la sensación de inquietud no se apaciguaría. Me puse de pie, tratando de sacudirme la sensación. Tranquilízate, Ray. Es solo un pequeño retraso. Probablemente esté liado con algo, eso es todo. A pesar de mis intentos de racionalizar, persistía en mí una sensación de preocupación. No podía evitar preguntarme si, en esta ciudad, hasta los acontecimientos más mundanos podían esconder sorpresas. Mientras la persistente inquietud persistía, me encontré saliendo de la cabaña del misterio, obligado por la urgencia de averiguar qué le había pasado a Dipper. Al ver a Wendy en el techo de la cabaña, la llamé con un tono que era una mezcla de frustración y preocupación. Hola, Wendy. Wendy me miró con su habitual sonrisa. ¿Qué estás cocinando, Ray? Estoy tratando de encontrar a Dipper. ¿Lo has visto? Wendy asintió con la cabeza perezosamente, apuntando con el dedo hacia el bosque. Sí, lo vi hace un rato. Le di el carrito de golf porque parecía que tenía prisa. Mi irritación se apoderó de mí. ¿Le diste un carrito de golf a un par de niños? ¿Sin casco? Wendy, ni siquiera tienen edad para conducir. La actitud despreocupada de Wendy vaciló y frunció el ceño. Tranquilo, Ray. Dipper dijo que tenía algo importante que hacer y sabe cómo moverse por aquí. Suspiré y mi frustración dio paso a la exasperación. Lo entiendo, pero no se trata de saber cómo llegar, sino de la seguridad. ¿Darles un vehículo a los niños sin la supervisión adecuada ni el equipo de seguridad adecuado? Eso es simplemente irresponsable. Wendy se movió incómoda y su sonrisa se desvaneció. Parecía no saber qué decir. Decidí abordar el problema inmediato y volví a centrarme en el paradero de Dipper. ¿A dónde fue? Wendy se encogió de hombros y su sonrisa fue reemplazada por una expresión más avergonzada. Mencionó algo sobre que Mabel estaba en peligro, como si la hubiera comido un zombi o algo así. Realmente no lo pensé bien. Mi incredulidad se hizo más profunda. ¿Mabel siendo devorada por un zombi? Wendy se rió entre dientes, aunque fue un poco forzada. Sí, lo sé, parece una locura. Pero ya sabes cómo son las cosas por aquí. Mi agitación era difícil de contener, pero asentí con la cabeza brevemente. Sí, lo entiendo. Gracias. Dicho esto, ya estaba corriendo hacia el bosque, con la mente consumida por una mezcla de preocupación por la imprudencia de los niños y la seguridad de Mabel. No pueden morir todavía. No volví de ese mundo comiéndome un reloj de bolsillo entero por nada. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Dipper y Mabel se aferraron a las manijas del carrito de golf mientras este rugía por el bosque, perseguidos por la grotesca monstruosidad formada por gnomos apilados uno sobre el otro. La imponente criatura, una amalgama aleatoria de miembros retorcidos y ojos salvajes, parecía casi cómica si no fuera por su amenazante persecución. Desde la cima de este coloso gnomo, Jeff, el autoproclamado gnomo jefe, le gritó a Mabel con una extraña mezcla de terror y entusiasmo. «Sé nuestra reina, Mabel. Cásate con nosotros». La respuesta de Mabel fue inmediata, su voz firme en medio del caos. «Jamás». Dipper apretó con más fuerza el volante del carrito de golf, con determinación en sus ojos. Se dirigió hacia la cabaña del misterio, convencido de que su relativa seguridad era su mejor oportunidad de librarse de sus extraños perseguidores. Pero en un instante, su suerte cambió. Una pequeña roca les bloqueó el camino y las ruedas del carrito de golf rebotaron sobre ella, desviándolo de su rumbo previsto. ¡Ah! El terreno del bosque cambió cuando el carro se adentró en una zona desconocida del bosque. Una densa niebla cubría el entorno y un aura inquietante cubría el paisaje. Las órdenes de Jeff resonaron tras ellos. «Síganlos, mis leales gnomos». Sin embargo, algo en el aire pareció detener la persecución de los gnomos. Su fervor vaciló y, a medida que la niebla se espesaba, su vacilación se hizo palpable.
En un instante, su decidido avance se disolvió en una retirada dispersa, como gatos asustados que huyen de una amenaza desconocida. Jeff, de pie sobre el gigante gnomo, miró con incredulidad a sus camaradas que huían. Su bravuconería maníaca flaqueó y fue reemplazada por un miedo persistente. Traidores. Gallinas. Su voz tembló, revelando su propio terror mientras sus ojos se dirigían a la niebla que lo envolvía. A su lado, Shmebulok, un gnomo de vocabulario limitado, se aferraba al brazo de Jeff, con sus ojos asustados clavados en la niebla. Solo podía pronunciar su nombre, pero esa única palabra contenía un gran terror. Jeff, cuya bravuconería ya era un lejano recuerdo, agarró a Shmebulok y dio un paso tembloroso hacia la niebla. Shmebulok, nosotros, les demostraremos. Probaremos que no tenemos miedo. Lo verán. Conseguiremos a la reina. La voz de Jeff se quebró, su bravuconería inútil ante lo desconocido y extraño. Juntos, Jeff y Shmebulok se aventuraron en la niebla. Los escalofríos que recorrían el cuerpo de Jeff delataban sus verdaderos sentimientos. Cuando desaparecieron de la vista, el bosque se sumió en un silencio inquietante. Los únicos vestigios de su presencia eran los ecos de los gritos de Jeff y los susurros apagados de la propia niebla. Entonces algo en el bosque gritó. Traidores. Pollos, traidores. Algo que sonaba como una versión distorsionada de la voz de Jeff resonó a través de la niebla. Capítulo 7, en mi mundo original, mi madre solía hablarme de un fantasma coreano llamado Hang Sang-beom. Me lo explicó de forma muy vívida y sus palabras todavía resuenan en mi mente hasta el día de hoy. Esas criaturas viven en los bosques, acechando en las sombras, ocultas a los ojos de los desprevenidos. Poseen una habilidad aterradora, el poder de imitar las voces de otras criaturas. Todavía puedo oír su voz, contando historias con una mezcla de fascinación y temor. Habló de cómo estas criaturas imitaban los llamados de los animales, atrayéndolos hacia sus garras. Los perros eran sus víctimas favoritas, atraídos por los falsos aullidos de una pareja en apuros. Era una siniestra danza de mimetismo, una trampa mortal colocada en el corazón del bosque. Pero las historias no terminaban allí. No, estos fantasmas tenían un apetito más oscuro, un hambre de algo aún más siniestro. Cuando se encontraban con niños, inocentes e incautos, sus intenciones tomaban un giro siniestro. Devoraban a estos niños, consumían su esencia y les robaban la voz. El solo pensarlo me producía escalofríos. De niña, esas historias me resultaban aterradoras y se quedaban en los rincones de mi imaginación. Los bosques, que antes eran un lugar de maravillas y exploración, se convirtieron en un reino de incertidumbre y miedo. Los vientos susurrantes parecían llevar sus llamadas inquietantes y las sombras guardaban secretos que mi mente joven no podía comprender. Y ahora, mientras avanzo por este bosque brumoso, esas historias resurgen con renovada intensidad. Cada paso que doy está marcado por los ecos de las advertencias de mi madre. Casi puedo oír su voz, contándome los peligros de estas criaturas que se aprovechan de la inocencia. Es como si sus palabras estuvieran grabadas en la esencia misma de este lugar, un recordatorio del peligro acechante al que ahora me enfrento. Agarro con más fuerza la linterna y su luz atraviesa la niebla. Los pasos que sigo me llevan a lo más profundo del corazón de este siniestro bosque. El aire está cargado de inquietud, cada susurro de las hojas y el crujido de las ramas me recuerdan las historias que acechan en mis recuerdos. Pero ahora no puedo vacilar. Tengo un deber, una promesa de mantener a esos niños a salvo de cualquier peligro que pueda deparar este bosque. Con cada paso, siento que estoy recorriendo un camino que ya recorrieron generaciones anteriores. El peso de esas historias es pesado, una carga que me impulsa hacia adelante incluso cuando el miedo amenaza con apoderarse de mí. Sigo adelante, guiada por los débiles rastros del pasado, esperando contra toda esperanza poder llegar hasta Dipper y Mabel antes de que les ocurra algo malo. El bosque guarda sus secretos, la niebla oscurece mi visión y agudiza mis sentidos, pero sigo adelante, impulsada por los ecos de las palabras de mi madre y la determinación de enfrentarme a lo desconocido. Las pisadas me llevan hacia adelante, un rastro de misterio que debo desentrañar. Y mientras atravieso este bosque brumoso, no puedo quitarme la sensación de que algo siniestro me observa, me espera, me imita. Sigo adelante, mi mente se acelera mientras me convenzo de que esas historias que mi madre solía contarme son solo eso, historias. Cuentos imaginarios contados para mantenerme alerta. No hay forma de que las horribles criaturas que ella describió puedan existir aquí, ¿verdad? Es solo mi imaginación desbocada, alimentada por lo siniestro del bosque y el peso de mi responsabilidad. A medida que sigo las huellas adentrándome en el bosque brumoso, mi monólogo interior se ve interrumpido por un diálogo de culpabilidad que se repite en mi cabeza. Deberías haberlos vigilado más de cerca, Ray. Este es tu trabajo, tu deber. Y fallaste. Las palabras resuenan con cada paso, cada una de ellas un recordatorio de mis deficiencias percibidas. Mis pasos se sienten pesados, el peso de la situación me oprime, no solo porque he perdido a los niños, sino porque mi propia supervivencia ahora está enredada en su destino.
Intento sacudirme la preocupación que me carcome las entrañas, recordándome a mí misma que no puedo resolver este lío sin ellos. Ellos tienen la clave para desentrañar los misterios de Gravity Falls, y mi conexión con ellos nace de la necesidad, no del altruismo. Dipper. Mabel. Mis gritos suenan vacíos, tragados por el bosque como si nunca hubieran existido. Es exasperante, me siento tan impotente, especialmente cuando sé que no se trata solo de su seguridad. Se trata de mi propio futuro, de mi propia supervivencia. Apareció el rastro de pisadas y vislumbré su camino entre la maleza enmarañada. La niebla se enroscó entre los árboles y dejó un aire inquietante sobre todo, como si estuviera jugando un juego para mantenerme desorientado. La sensación de inquietud se hizo más profunda al saber que tanto sus vidas como la mía estaban en juego. A cada paso, el eco de mis propios movimientos parece recordarme el aislamiento que estoy viviendo. Mi egocentrismo habitual sigue impulsando mis acciones, quizás ahora más. Estos niños son un medio para un fin, una manera de lograr mis sueños y escapar de las garras siniestras de la ciudad. Dipper. Mabel. Las palabras vuelven a salir de mis labios, esta vez impregnadas de impaciencia y miedo. No solo los estoy convocando para garantizar su seguridad, los estoy llamando para asegurar mi propio futuro. Pero el bosque no ofrece respuesta, solo un silencio inquietante que se burla de mi vulnerabilidad. Me topo con el carrito de golf destrozado, una confirmación visual de su caótico viaje. La irritación brota en mi interior, dirigida no solo a su percance, sino a mi falta de control sobre la situación. La niebla envuelve todo en un ambiente inquietante, como si fuera cómplice del bosque, conspirando para mantenerme perdida. Shival. Se me escapa una maldición entre dientes, una liberación de la frustración y la ira reprimidas. Las historias de fantasmas que mi madre solía contarme se mezclan con mis propios miedos, creando un cóctel de terror que es difícil de tragar. No importa el costo, estoy decidida a evitar el destino que parece cernirse sobre esta ciudad, y si eso significa depender de niños que están en problemas que los superan, que así sea. Mientras sigo el rastro de esas pisadas en el corazón de la niebla, no puedo quitarme de la cabeza la sensación de que algo está manipulando mi camino, mis deseos. La duda me corroe y erosiona la confianza que he construido a lo largo de los años. Me veo obligada a afrontar mis vulnerabilidades, y es una realidad incómoda de afrontar. Dipper. Mabel. La urgencia en mi voz es ahora palpable, como si cada llamada llevara consigo un trocito de mi propia desesperación. El bosque, sin embargo, responde con un silencio ominoso, dejándome solo para que navegue por este terreno inquietante. En medio de este bosque brumoso, me encuentro en una encrucijada entre el miedo y la determinación. Cada paso es una apuesta a encontrar a esos niños y asegurar mi propio futuro. La incertidumbre pesa en el aire, pero sigo adelante, impulsado por una mezcla de temor, anhelo y la necesidad de enfrentar las sombras que acechan en lo desconocido. Mis pasos resuenan, un sonido solitario que de alguna manera parece un grito desafiante en este reino silencioso. La niebla teje su propia danza a mi alrededor, una danza que oscurece y revela al mismo tiempo, como si el bosque mismo estuviera jugando a las escondidas. Dipper. Mabel. Mi voz se escucha una vez más a través de la niebla. Las palabras son una súplica, una exigencia, una manifestación de mis esperanzas y temores. El bosque responde con silencio, dejándome solo con mis pensamientos, mis pasos y la atracción implacable ante misterio envuelto en niebla. Rayo. Entonces, escuché la voz. Es Dipper, gracias a Dios. Están vivos. Caminé rápidamente hacia el lugar donde escuché el sonido. Mientras camino con cuidado por el bosque brumoso, siento una mezcla de alivio y preocupación al ver algo familiar. Dipper y Mabel, escondidos detrás de un tronco retorcido. Sus rostros están enrojecidos por una mezcla de miedo y emoción, sus ojos muy abiertos mientras rápidamente se lanzan a una explicación frenética, sus palabras son una mezcolanza de galimatías. Así que Norman era todo un grupo de gnomos. ¿Puedes creerlo? Querían convertir a Mabel en su reina, pero ella les dijo, de ninguna manera. Y luego empezaron a perseguirnos y todo eso, y tuvimos que correr, y, Dios mío, fue una locura. Mientras escucho, queda claro que sucedió algo extraño con esos gnomos, los mismos gnomos con los que Mabel tuvo un encontronazo antes. Se habían transformado en una especie de monstruosa torre, una especie de torre gigante de gnomos, y perseguían a Mabel por quién sabe qué retorcido motivo. Su escape los llevó a ese carrito de golf volcado y, desde allí, el bosque se convirtió en su refugio. Vaya, vaya, vaya. Interrumpo, tratando de darle sentido a su relato veloz. Entonces, ¿estos gnomos realmente te perseguían? Dipper asiente frenéticamente, sus ojos se mueven rápidamente hacia las sombras detrás de él como si esperara que esos gnomos aparecieran de la nada. Mabel interviene, su voz es una mezcla de asombro y terror. Sí, se estaban apilando unos sobre otros y se estaban convirtiendo en esta cosa gigante de gnomos, y eran solo plátanos. No puedo evitar levantar una ceja ante eso. ¿Un mega gnomo? Definitivamente es algo nuevo.
Pero lo que importa es que por poco se libraron de ser nómados o lo que sea. Muy bien, ustedes dos. Lección número 1. Nunca se alejen sin supervisión. ¿Entienden? Quiero decir, ¿gnomos, en serio? Dipper y Mabel intercambian miradas tímidas, su entusiasmo ahora se mezcla con un toque de culpa. Asienten al unísono, sus expresiones casi son cómicas en su acuerdo. Guiarlos a través del bosque parece el siguiente paso lógico, y yo encabezo el camino, decidida a sacarlos de ese lugar inquietante. Pero a medida que seguimos caminando, algo empieza a sentirse extraño. Como si estuviéramos dando vueltas en círculos. Sacudo la cabeza y lo atribuyo a la niebla y a los árboles densos. Déjà vu, ¿verdad? Sin embargo, después de unos cuantos intentos más, la realidad nos golpea. No solo estamos dando vueltas en círculos, sino que terminamos en el mismo árbol una y otra vez. ¿Qué pasa?, pregunta Mabel, con voz teñida de frustración y confusión. No lo sé, pero tenemos que seguir adelante, respondo, mientras mi propia inquietud aumenta cada segundo. ¿Cómo es posible? Dipper me mira con preocupación en el rostro. Ray, esto no es normal. No estamos llegando a ninguna parte. La frustración brota en mi interior, mezclándose con una creciente sensación de temor. ¿Cómo podemos seguir estancados en el mismo lugar, a pesar de todos nuestros esfuerzos? Dipper, Mabel, quédense cerca, les ordeno mientras mi mente se apresura a buscar una solución. Esto no puede ser una trampa sobrenatural, ¿o sí? Pero a medida que avanzamos, el paisaje del bosque comienza a desdibujarse. Los árboles que deberían haber sido nuevos se vuelven extrañamente familiares y la inquietud en mis entrañas se profundiza. Ya hemos estado aquí antes, dice Mabel con voz temblorosa. De ninguna manera. Seguiremos mis pasos. Respondí, con mi propia confusión e incredulidad claramente reflejadas en mi tono. Sin embargo, no importa qué camino tome, el resultado siempre es el mismo árbol, una y otra vez. Dipper, Mabel, comienzo, con la voz cargada de preocupación, creo que estamos atrapados en algo llamado el efecto Ringwanderum. Sus expresiones de desconcierto reflejan mis propios sentimientos. ¿Efecto Ringwanderum? ¿Qué demonios significa eso? Es como un bucle, explico, intentando comprender la situación. Seguimos terminando en el mismo lugar sin importar lo que hagamos. La realidad se posa sobre nosotros como una nube oscura. Atrapados en un bucle, en un bosque que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Esto no puede estar sucediendo, pero la evidencia está justo frente a nosotros. Dipper y Mabel intercambian una mirada preocupada, mientras el peso de nuestra situación se hace sentir. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunta finalmente Dipper, con una mezcla de frustración y desesperación en su voz. Seguiremos intentándolo, respondo, con una determinación inquebrantable. Encontraremos una manera de salir de este círculo vicioso, de una manera u otra. Y cuando lo hagamos, nos aseguraremos de no volver a estar cerca de este bosque sin supervisión. Mientras la niebla continúa arremolinándose a nuestro alrededor y los árboles se difuminan en un ciclo aparentemente interminable, no puedo quitarme la sensación de que esta extraña situación está lejos de terminar. Pero una cosa es segura. Estamos juntos en esto y encontraremos una manera de liberarnos de cualquier control extraño que este bosque tenga sobre nosotros. Mabel. De repente, una especie de voz llamó a Mabel desde algún lugar del bosque. Mabel frunció el ceño al oír la voz, como si recordara algo. Creo que recuerdo esa voz, Norman. Quiero decir, Jeff. Está aquí. Con un pequeño ruido de roce, dos pequeñas figuras aparecieron de entre un arbusto frente a nosotros. Gnomos, quiero decir, literalmente, gnomos de jardín. ¿Existían en este mundo? Realmente parecían gnomos de jardín normales, pero, vivos. Uno tenía el pelo castaño y parecía más joven. Considerando la ira en su rostro, parecía Jeff. El otro tenía el pelo blanco y una cara, bastante inocente. Murmuraba la palabra Shmebulok una y otra vez, así que supuse que su nombre era Shmebulok. De todos modos, me di cuenta de que estos son los gnomos de los que me habían estado hablando, aunque no lo parecían tanto. ¿Un monstruo gnomo gigante? No puedo imaginarlo. Jeff miró a Mabel con una mirada penetrante, con una expresión que mezclaba resentimiento y determinación. Era evidente que su ira no había disminuido desde su último encuentro. Mabel. La voz de Jeff crepitó con una mezcla de urgencia y enojo, su mirada firme. Los ojos de Mabel se abrieron de par en par, con una mezcla de sorpresa y cautela en su mirada. Jeff. ¿En serio sigues persiguiéndome? La cara de Jeff se torció en una mueca de desprecio, sus palabras destilaron amargura. ¿Pensaste que podías alejarte de nosotros, eh? No tan rápido. Dipper y yo intercambiamos miradas, la tensión en el aire se hacía más pesada a cada segundo. Esta no iba a ser una reunión amistosa. La voz de Mabel vaciló y su mirada era desafiante cuando respondió. Ya te lo dije, Jeff. No soy tu reina. Y no me casaré contigo ni con ningún gnomo. Los ojos de Jeff brillaron con una intensidad peligrosa y su tono era bajo y amenazador.
¿Crees que puedes escapar de nosotros? Estás equivocado. Dipper dio un paso adelante y mantuvo la voz firme mientras intentaba calmar la situación. Mira, Jeff, no estamos aquí para pelear. Nos vimos envueltos en algo extraño y tenemos que encontrar la manera de salir de este bosque. La mueca de desprecio de Jeff se hizo más profunda y su tono venenoso. Atrapados. No tienes idea. La determinación de Mabel se mantuvo firme mientras respondía con un tono desafiante y feroz. No te tenemos miedo, Jeff. Ya no somos niños. Y definitivamente no somos tus juguetes. La niebla parecía arremolinarse a nuestro alrededor, reflejando el torbellino de emociones que latía en el bosque. Se trataba de poder, control y una batalla de voluntades que se había estado gestando durante años. Pero entonces, cuando la tensión alcanzó su punto álgido, ocurrió algo inesperado. La fachada de ira de Jeff pareció tambalearse por una fracción de segundo, y sus ojos se lanzaron nerviosamente a las sombras que tenía detrás. Su postura cambió, casi imperceptiblemente, hasta adoptar una expresión parecida al miedo. Shmebulok, tenemos que irnos, murmuró Jeff, su voz teñida de una urgencia que no había estado allí antes. La mirada de Shmebulok oscilaba entre Jeff y nosotros, con la incertidumbre grabada en su rostro. ¿Shmebulok? Y entonces, tan rápido como habían aparecido, Jeff y Shmebulok se fundieron de nuevo entre las sombras y su presencia se desvaneció en la niebla. Fue como si se hubiera activado un interruptor y su ira hubiera sido reemplazada por una oleada de miedo. Intercambié una mirada perpleja con Dipper y Mabel. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la actitud de Jeff había cambiado tan repentinamente? Sin pensarlo, mis pies me llevaron hacia adelante, impulsados por una repentina necesidad de saber. Me abrí paso entre la niebla, persiguiendo a Jeff y Shmebulok, que habían desaparecido. Y entonces, en un claro que había más adelante, lo encontré. Jeff, acurrucado contra un árbol, con la mirada fija en algo a lo lejos. Jeff. Mi voz salió más suave de lo que pretendía, teñida con una mezcla de preocupación y confusión. Jeff giró la cabeza hacia mí con brusquedad, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. Parecía que había visto un fantasma o algo peor. ¿Qué hay ahí fuera? Insistí, mi curiosidad superó cualquier precaución. La voz de Jeff temblaba mientras murmuraba. No tienes idea, hay algo en estos bosques. Algo peligroso. A pesar de mi propia incertidumbre, una chispa de empatía me atravesó el corazón. La bravuconería de Jeff se desmoronó en un instante, revelando una vulnerabilidad que no esperaba. Pero antes de que pudiera decir nada más, una oleada de ira me recorrió el cuerpo. Las palabras de Jeff habían confirmado el peligro que acechaba en esos bosques, un peligro que podía dañar a Dipper, a Mabel y a mí. Sin pensar, sin darme un momento para procesarlo, me lancé hacia adelante, agarré a Jeff por el cuello y lo obligué a mirarme a los ojos. ¿Qué estás? ¿Sabes una cosa, Jeff?, susurré, con la voz llena de ira y frustración. ¿Sabes lo que hay aquí y no nos lo estás diciendo? ¿Estás dispuesto a ponernos a todos en peligro? Los ojos de Jeff se abrieron de par en par por la sorpresa y su intento de burla desafiante fracasó. Pero entonces, como si su instinto de supervivencia se hubiera activado, atacó y su pequeño puño chocó contra mi mandíbula. Me tambaleé hacia atrás y mi agarre sobre él se aflojó por un momento. Pero la ira dentro de mí ardía más que nunca, pero de repente, se volvió fría. Ahora era definitivo que él sabía algo, y yo estaba en un terreno físicamente más alto. Si lo torturé, podría obtener más información sobre algo en este bosque. Él ni siquiera es humano, así que no hay leyes sobre él. Sin dudarlo, me lancé hacia él otra vez, mis puños conectando con su rostro una y otra vez. Alto. Ray, detente. La voz de Dipper atravesó la neblina de ira, sus brazos me rodearon y me alejaron del cuerpo encogido de Jeff. La voz de Mabel era una mezcla de sorpresa y preocupación. Ray, ¿qué estás haciendo? Niños. Siempre viendo el lado bueno de las cosas, vale. Tal vez golpear a un hombre pequeño una y otra vez delante de estos niños no sea la mejor idea. Dejé de golpearlo. La nariz de Jeff estaba rota y su cara tenía muchos moretones, pero todavía está vivo y no le di un puñetazo en la boca, así que probablemente hablaría. Dipper me sujetaba con firmeza y su voz era severa mientras intentaba razonar conmigo. Ray, no podemos resolver nada peleando. Necesitamos averiguar más sobre lo que está pasando, juntos. La mirada de Mabel estaba fija en Jeff, su expresión era una mezcla de preocupación y cautela. Sí, y lastimarnos mutuamente no nos ayudará a descubrir la verdad. Hablaban en serio, qué inocentes. Pensando que podían resolver esto hablando, simplemente les hice un gesto con la cabeza, agarré la ropa de Jeff y lo sostuve. Intentó forcejear, pero fue inútil. Entonces, Momo, ¿piensas decirme qué hay dentro de estos bosques? Lo diré. Lo diré todo. Deja de golpearme, Jeff me suplicó como si su vida dependiera de ello. Ahora que lo pienso, su vida realmente depende de mi decisión, ¿eh? Bien. Cuéntamelo.
Está bien, hay algo en estos bosques, nosotros los gnomos lo llamamos el eco. Y. Mientras Jeff intentaba explicarlo, algo se movió. Podía escuchar el sonido de un arbusto crujiendo detrás de mí. Yo, Dipper, Mabel e incluso Shmebulog miramos hacia ese lugar, pero no había nada allí. Pero cuando miré de nuevo a Jeff, él estaba aterrorizado. Está aquí, el eco. ¿Qué quieres decir con que está aquí? Dime. Ve, tengo que ir. Shmebulog. Shmebulog, ayuda. De repente, una voz que me resultaba demasiado familiar, provenía de la parte del bosque. La niebla se volvió más espesa a medida que la voz se extendía entre nosotros. Demasiado densa, tanto que ni siquiera puedo reconocer la cara de Jeff, a quien literalmente agarré por el cuello. Bell. Y esa voz, ese soy yo. Aunque sonaba como si viniera de una radio vieja, esa voz, era mi voz. Capítulo 8. En medio de una pesadilla imprevista, el terror se grabó en el lienzo de mi mente mientras la niebla envolvente se tragaba la figura fugitiva de Jeff. La inquietante imitación de mi propia voz resonó a través de la niebla, un eco espeluznante que me transportó de nuevo a los escalofriantes cuentos que mi madre tejió durante mi infancia. La niebla era demasiado espesa para ver algo. Había perdido de vista de Dipper y Mabel una vez más, y las cosas se estaban saliendo rápidamente de control. Dipper. Mabel. Mi voz atravesó la espesa neblina, una súplica urgente teñida de preocupación y temor. Salvaguardar a los niños en este bosque enigmático, protegerlos de las amenazas acechantes, se había convertido en mi única e inquebrantable misión. Un gruñido gutural atravesó el aire y me provocó escalofríos en la columna vertebral. Apreté la linterna con más fuerza y traté inútilmente de controlar la situación en medio de ese abismo desconcertante. Dipper, Mabel. Grité de nuevo, con los temblores de la ansiedad y el miedo resonando en mis palabras. El peso de la responsabilidad se cernía sobre mí, una carga inquebrantable. Y entonces, una respuesta desconcertante, un eco distorsionado que me provocó un escalofrío en lo más profundo. Dipper, Mabel, mi corazón se aceleró mientras me giraba, con la luz de la linterna atravesando la niebla en busca de la fuente a esa voz inquietante. Me di cuenta de que el eco estaba presente, utilizando hábilmente mi propia voz para atrapar a los niños en su intrincada red de engaños. La criatura sobre la que Jeff nos había advertido era más que un simple mito. Es el eco. Murmuré, intentando desmantelar la ilusión que me mantenía cautiva. Ray. ¿De verdad eres tú? La voz de Dipper emergió vacilante de la niebla, su silueta emergió de la neblina etérea. Mabel se materializó junto a él, la curiosidad y la incertidumbre luchaban en sus rasgos. No. Atrás. No soy yo. La desesperación me atravesó el pecho, un duro recordatorio de mi impotencia ante el peligro inminente. Sin embargo, la farsa del eco era insidiosa y sembraba semillas de duda y confusión. Entonces, me di cuenta de algo inquietante. Los niños tal vez no habían escuchado la explicación de Jeff sobre la criatura. Probablemente no tenían idea de lo que realmente estaba sucediendo. Ray, ¿qué pasa? La voz de Mabel vaciló y frunció el ceño mientras intercambiaba una mirada desconcertada con Dipper. Nada, niños. Venid. Venid aquí, respondió una siniestra repetición de mi propia voz. Era el eco, que dominaba la mímica con una precisión desconcertante. La niebla parecía retorcerse, una danza nebulosa que tejía un tapiz peligroso. Sus pasos vacilaron, acercándolos cada vez más al laberinto del engaño del eco. Me esforcé por correr hacia ellos, pero mis extremidades no cedían, estaban atrapadas en el lugar por el miedo. Esta desviación de mi meticuloso plan de supervivencia me desconcertó y desencadenó un pánico paralizante. Mis instintos me instaron a huir, pero lo único que pude hacer fue dar una advertencia. No. Dipper, Mabel. Es una trampa. Corran. ZZZMMMM. Entonces, sucedió lo inconcebible. Se desdibujaron, la niebla los envolvió en un abrazo etéreo. El horror se apoderó de mí cuando fueron atraídos inexorablemente hacia el eco, atrapados por su apariencia hueca. No. Mi voz se quebró, un grito desesperado que intentaba detener su siniestro avance. Pero mis esfuerzos fueron en vano. Estaban atrapados en la trampa del eco, su confianza se invirtió en su detrimento. Me lancé hacia adelante con las manos extendidas, un gesto inútil para arrancarlos de ese trance de pesadilla. La niebla permaneció implacable, formando una barrera infranqueable entre mí y su inminente perdición. Dipper. Mabel. Libérate. La agonía y la desesperación se mezclaron en mi ferviente súplica mientras los observaba acercarse peligrosamente a las garras del lecho. La niebla se movió y reveló una verdad grotesca que se escondía bajo la ilusión. Aparecieron transformados hasta quedar irreconocibles. El eco estaba frente a mí, una aparición distorsionada y de pesadilla, con su pelaje, que alguna vez fue prístino, ahora estropeado por repugnantes manchas rojas.
Mabel y Dipper yacían inertes en el suelo, con sus rostros grotescamente contorsionados, una burla aborrecible de los rostros que había jurado proteger. Un gemido angustiado brotó de mis entrañas, primitivo y crudo. El horror desafiaba la comprensión, abrumaba la razón y me hundía en un torbellino de confusión sensorial. Ray. Ray. Ray, ven aquí. Vamos a casa. El eco tomó prestada la voz de Dipper, tejiendo una retorcida semejanza de mis deseos. No. 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 No podía permitir que esto sucumbiera al olvido. Mi determinación no podía flaquear. La sabiduría impartida por Ford, mi meticulosa estrategia de supervivencia, todo se había derrumbado en un abrir y cerrar de ojos. Ven, ven. Ven, Ray. Dije que vengas aquí. La resonancia del eco persistía, un coro cacofónico que eclipsaba la razón. Sin embargo, mis miembros se negaban a obedecer, atrapados por el vicio de la desesperanza. En un último y cruel giro, el eco se abalanzó sobre mí. Sus dientes dentados se cerraron de golpe y sentí una agonía abrasadora mientras la oscuridad eclipsaba mi visión. Mi cuello se quebró y un tormento insoportable envolvió cada fibra de mi ser. Ray. 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 Nos traicionaste. Nos traicionaste. En esos últimos momentos, sus voces convergieron en una sinfonía de traición, manipulada por la malevolencia del eco. Un coro de engaños que perseguiría mi psique eternamente. Y luego, oscuridad. Garrapata. El sonido del tic-tac reverberó, un macabro recordatorio de la terrible experiencia que había padecido. Era un eco del momento en que Bill Zipper me había llevado hacia mi muerte. Se detectó un error crítico en la función de usuario. Señal de vida, negativa. Se inicia la secuencia de reaparición en el último punto de control. Calculando la cantidad de tiempo que se generó la paradoja, 0. Expurgación completa. Restaurando datos. Mabel siendo devorada por un zombie. Restauración completa. ¿Qué? Oye, no. 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 Sí, lo sé. Parece una locura. Pero tú, la voz de Wendy resonó, una presencia que resonaba en mi mente. El dolor era insoportable, una angustia que amenazaba con consumirme por completo. Tenía que gritar, para liberar la presión que se acumulaba en mi interior o arriesgarme a que me consumiera. No. No. Amigo. Oye, ¿estás bien? Mis pensamientos eran un torbellino caótico, una tempestad de emociones que no podía reprimir. Era abrumador, sofocante. Luché por formar pensamientos coherentes, por encontrar un terreno firme en medio de la tormenta que rugía en mi interior. Amigo. Oye, Soos. Ayuda. ¿Qué pasa, amigos? Vaya, amigo. ¿Estás bien? Podía sentir a Soos sosteniéndome frenéticamente y corriendo hacia la cabaña misteriosa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué puedo sentir esto? ¿No estaba muerta? ¿Había revivido de nuevo? ¿Cómo? Estoy bien. Estoy bien, Soos. Mi voz temblaba mientras hablaba, en un intento vacilante de proyectar una imagen de compostura. Pero el recuerdo del dolor, de la mordedura de la criatura, persistía vívidamente, negándose a ser suprimido. Amigo, no te ves muy bien. La mirada preocupada de Soos me atravesó, sus palabras transmitían una preocupación genuina. Sin embargo, no podía permitirme el lujo de derrumbarme bajo el peso de mis emociones. Necesitaba recuperar el control. Te lo agradezco, Soos. Solo necesito un momento. Logré esbozar una débil sonrisa, una fachada para desviar su preocupación. Me aparté del agarre de Soos y obligué a mis piernas temblorosas a estabilizarme. El dolor aún irradiaba, un recordatorio de que había regresado del borde de la muerte. Lo recuerdo. Esto fue justo antes de que corriera hacia el bosque para buscar a los niños. Wendy me acababa de contar la advertencia de Dipper de que su hermana estaba en peligro de ser devorada por un zombie, así que este recuerdo es de hace aproximadamente una hora, antes de mi muerte prematura. Ya estoy de vuelta. La mirada preocupada de Wendy permaneció fija en mí, pero la deseché y centré mi atención en mi interior. Allí estaba, el memento mori, con su superficie dorada brillando en mi mente. Tenía un poder enigmático, su tic-tac resonaba como el latido del tiempo mismo. Con cautelosa curiosidad, lo abrí y descubrí el número grabado debajo de la tapa. Y como sospechaba. 02. El número que antes era 01 se había transformado en 02. Este número, testigo silencioso de mis pruebas, representaba el recuento de mis muertes. Así que, parece que, la capacidad del memento mori de borrar el tiempo, no fue una habilidad de una sola vez. Ja. Entonces, ¿esto es lo que el reloj quiere de mí? ¿Morir una y otra vez para sobrevivir a este destino infernal, que cree esta cosa que soy? ¿Una especie de santo? Soy ateo, maldito reloj. El dolor había desaparecido. La conmoción y el estrés todavía me hacían temblar, pero, mis pensamientos estaban ahora más tranquilos. Hola, Ray. Lamento lo que, comenzó Wendy, con un tono de disculpa en su voz.
Pensando en ese momento del día, es probable que haya asumido que mi reacción estaba relacionada con el hecho de que le había prestado el carrito de golf a Dipper. Estoy perfectamente bien, Wendy. ¿Qué tal si todos volvemos al trabajo? Iré a buscar a los niños, sugerí, intentando disuadir a Wendy y Soos de que me siguieran. La expresión de Wendy tenía un dejo de dolor, pero en ese momento no era mi principal preocupación. Oye, ¿puedo ayudarte a encontrar? No. Alguien tiene que vigilar el mostrador, Wendy. Wendy finalmente se encogió de hombros ante mis palabras firmes. Ahora, tenía que pensar. No había tiempo para un colapso mental. Necesitaba analizar esta situación lo más rápido posible, antes de que Dipper y Mabel se encontraran con el eco. Entonces, ¿no es extraño? El primer episodio de un programa infantil se centra en un monstruo devorador de humanos que puede imitar voces humanas. ¿Y por qué tiene un parecido tan sorprendente con el fantasma de las historias de mi infancia? Tal vez, el primer episodio inicialmente estaba destinado a presentar a Dipper y Mabel simplemente enfrentándose a los gnomos. Dipper explicó que los gnomos podían fusionarse en un gnomo gigante, o algo así. Posiblemente, este era el desafío inicial que se suponía que debían enfrentar en el programa. ¿Pero por qué? ¿Por qué de repente se enfrentan a Echo? ¿No es evidente? Es por mi culpa. Soy yo quien causa todos estos problemas. De alguna manera, mi existencia ha impactado este mundo, provocando consecuencias imprevistas. En consecuencia, una narrativa que originalmente estaba destinada a culminar en una batalla contra gnomos se ha transformado en un encuentro desgarrador con un monstruo devorador de carne humana. Analizando las habilidades de la criatura, me queda claro que me enfrentó a un formidable adversario. El eco no solo imita voces, sino que puede manipular su entorno, generando una espesa niebla que desorienta y aísla a sus víctimas. Sus poderes hipnóticos y la capacidad de saltar con una fuerza increíble se suman a su amenaza. Este análisis es crucial. Necesito encontrar una forma de explotar sus debilidades y diseñar una estrategia para enfrentarlo. ¿Pero qué? ¿Debo llevar un arma o algo? No. Es un cliché simple que los que portan armas mueren primero en las películas de terror, y yo nunca usé un arma. Un arco podría ser una situación diferente, pero, no. No puedo dispararle a cosas en esa niebla espesa. Y no hay garantía de que una flecha o una bala puedan matar esa cosa. Sí, si agarro las manos de los niños y corro lo más rápido posible, no. Piensa en la velocidad de esa criatura. Miré la hora a través del memento mori. Tenía que llegar al bosque ahora. Las cosas serían peores si los niños se encontraban con el eco antes que yo. ¿Por qué? ¿Por qué debería luchar contra un fantasma de mis pesadillas de la infancia? ¿Infancia? ¿Pesadillas? Espera, Ray. ¿De quién era la memoria de quien escuchó la historia de Hank Sanbeum? ¿Fue el Ray original o el Ray de Gravity Falls? Sí, lo recuerdo, fueron ambos. ¿Los Ray de ambos mundos crecieron escuchando esa historia? Tengo un plan. No, espero sería una mejor palabra, pero... tuve que llamar a mamá. Capítulo 9. Marqué rápidamente el número de mi madre, el teléfono sonó varias veces antes de que alguien respondiera la llamada. Hola. Candy. Soy yo. ¿Puedes pasarle el teléfono a mamá? Rápido. Sí, claro. ¿Pero dónde trabajas? Lo dije rápido. Bien, mamá. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Después de unos segundos, Candy logró que mamá se pusiera al teléfono. Mientras mamá se ponía al teléfono, yo salí corriendo hacia el bosque, siguiendo el mismo camino que había elegido antes de mi muerte prematura. Ray, ¿qué pasa? Normalmente no me llamas durante el horario de trabajo ni nada. Mamá, necesito que me respondas rápido. ¿Recuerdas aquella vieja historia de fantasmas que me contabas antes de dormir? Ah, sí. ¿La historia de Hank Sanbeom? ¿Eras tan joven en ese entonces, tan inocente y crédulo? Ah, esos eran buenos tiempos. No te culparé por contarle a un niño de 5 años algunas historias de fantasmas traumáticas antes de acostarse. Solo dime, ¿había alguna manera de derrotar a esa cosa? ¿Alguna pista? Mi madre pareció sorprendida por esa pregunta inesperada. No respondió de inmediato, como si necesitara un tiempo para procesar mis palabras. Mamá. ¿Estás ahí? Necesito que me lo digas. Bueno, necesito entender por qué de repente quieres saber esa historia. ¿Estás concentrado en tu trabajo? No estás holgazaneando, ¿verdad? Me tomó unos minutos explicarle y asegurarle que efectivamente me estaba tomando un descanso. Aún así, corrí a través del denso bosque, llevándome cuerpo al límite para ahorrar tiempo. Me dolían los músculos por el repentino esfuerzo y resoplaba con fuerza. El sudor empapaba mi cabello y me costaba seguir hablando. Entonces, ¿por qué necesitas saber cómo derrotar a un fantasma? Quiero decir, ¿no puedes sentir curiosidad de repente por él? Mamá, vale.
Bueno, escuché esta historia de tu abuela hace mucho tiempo, así que no recuerdo todos los detalles, pero, vale, Ray. Para ser honesto, en realidad no hay una forma específica de derrotar a Hank Sanbeom. Es solo una historia de terror donde el protagonista termina muerto. ¿En serio? Oh. Bueno, entonces. ¿No hay ninguna versión de la historia donde el protagonista sobreviva? Por favor, mamá. Por favor, si esto no funciona, yo realmente no tengo idea. Vale, déjame pensar. La historia suele ser así. El protagonista se adentra en el bosque para encontrar a unas personas que conoce. Cuando el protagonista grita sus nombres, Hank Sanbeom copia las voces de las personas que el protagonista está tratando de encontrar y las atrae. El protagonista es engañado y Hank Sanbeom consigue su comida. Lo siento, hijo. Eso es más o menos todo. Es una historia de fantasmas y así es como va. Gracias, te llamo más tarde. Está bien, Ray. Te quiero. Bip, muy bien, volvamos al tema. ¿Qué debo hacer? ¿Sal? ¿Exorcismo? ¿Cruz? No, sabes que no es ese tipo de entidad, Ray. Tiene forma física. Llegué al corazón del bosque, al mismo lugar donde se había estrellado el carrito de golf de Dipper y Mabel. El carrito roto estaba allí, ¿una pala? Eso es nuevo. No me había dado cuenta antes. También había un pequeño encendedor cerca del pequeño armario del carrito de golf, que todavía funcionaba. Genial. Bueno, es mejor que nada. Después de guardar el encendedor en mi bolsillo, tomé la pala y, naturalmente, envolví los dedos en el mango. Con un clic encendí la linterna que solía llevar conmigo, e iluminé la extensión neblinosa del bosque, el dominio de la entidad Echo. La desesperación me había llevado hasta allí. Ahora necesitaba un plan. Entonces, el hecho y el Hank Sanbeom comparten similitudes sorprendentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué se incorporaría este tipo de fantasma extraño y misterioso a Gravity Falls? ¿Un programa infantil estadounidense? Bueno, no hay tiempo para pensar en eso ahora. El por qué puede esperar. Debo concentrarme en el cómo. ¿Cómo puedo lidiar con esto? No puedo llegar hasta los niños antes de que entren al bosque y retroceder en el tiempo no ayudará. Me despierto demasiado tarde. O escapar con los niños o enfrentarme directamente a la entidad, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo manejar algo que puede generar una densa niebla, obligándonos a confiar únicamente en nuestro sentido del oído y a imitar voces? ¿Voces imitadoras? Ja. Ja. No fue tan difícil después de todo. Si este concepto funciona, tal vez pueda llevar a los niños a casa sanos y salvos. Está bien, vámonos, tranquilízate, Ray. Recuerda que, aunque fracases, siempre puedes volver a intentarlo. Pero soportar ese dolor y ese estrés de nuevo. Atravesé la niebla con mi linterna y me adentré más en el dominio del eco. Incluso en la neblina, algunos árboles me parecían familiares de mi encuentro anterior. Con la pala, marqué el camino cada 15 pasos. En medio de esa espesa niebla, perder el sentido de la orientación era una amenaza real. Esto era vital para mi estrategia de retirada rápida. Bueno, creo que ya estoy aquí. Este árbol es donde llamé a Dipper y a Mabel y los encontré, esto es fundamental. Bueno, es una especie de plan. La habilidad principal de hecho es imitar la voz. Entonces, si permanezco en silencio, no tendrá ningún sonido que imitar, ¿cierto? No solo puede copiar voces, sino que también necesita una muestra para replicarlas. Es más parecido a una criatura que a un fantasma, por lo que debería cumplir con algunas reglas lógicas. Pero ¿cómo puedo localizar a Dipper y Mabel sin invocar sus nombres? ¿Y qué pasa con ellos? No saben que existe esta criatura. Habrían conversado mucho, el eco podría duplicar fácilmente sus voces. Está bien, puedo manejar esto. Simplemente no digas ni una palabra. Mantente en silencio, concéntrate en encontrarlos. Simplemente, guíalos de regreso sin hablar, traigamos a los niños aquí. Dipper es astuto. Podría descifrar el código Morse. Por suerte, yo sé el código Morse. Bien. ¿Problema? Esta niebla bloquea el alcance de mi linterna. Ups, se me cayó la pala. Sonido metálico. ¿Quién es? De repente, un grito rompió el silencio, sobresaltado por mi ruido, es Dipper. La voz de Dipper. Ray. ¿Eres tú? Respóndeme. No pude responder. Cualquier sonido arruinaría el plan. Bueno, esto podría ser una bendición disfrazada. No necesito tácticas poco convencionales para encontrar a Dipper. Golpe. 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 Algo no está bien. Es más que una sensación. Esta sensación, siempre precede a mi muerte. Cada vez. Tic. 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 Memento Mori también está insistentemente en mi mente. ¿Pero por qué? Porque, si simplemente me acerco a Dipper y Mabel y corro hacia la cabaña, todo estaría bien. Ray. Ayuda. La voz de Dipper otra vez, espera. Es extraño.
¿Cómo, Dipper? ¿Sabías que iba por ellos? Rayo. Esa cosa no es Dipper. Es hecho. Rayo. Comencé a alejarme lentamente de la voz de Dipper, no, de la voz de hecho. Con cuidado, en silencio, un paso a la vez. Esa cosa no debería darse cuenta de que estoy retrocediendo. ¿Qué está pasando? En mi vida anterior, me encontré con el eco mucho después de vagar por el bosque con Dipper y Mabel. ¿Por qué está aquí ahora? Rayo. Maldita sea. Siente que algo anda mal. Maldita sea. Piensa, Ray. Piensa. Piensa rápido, no puedes ser asesinado por esa cosa otra vez. No dejaré que me arranque la cabeza. Está bien. Cálmate, ahora. Según las historias, el Beón de Hanksan ataca a quienes buscan a alguien. Y el eco probablemente se comporta de manera similar. Actúa con naturalidad. Imagina que eres una persona normal que pasea por el bosque en busca de... para encontrar algunos hongos. En serio, por favor no dejes que esa sombra amenazante, parecida a un tigre, en la niebla me esté mirando. Bueno, me está gruñendo. ¿Por qué? ¿Y cómo se supone que debo actuar con naturalidad aquí? Golpear. La buena noticia es que Echo no me está atacando. Mi acto de no buscar a nadie y actuar con normalidad está funcionando. Esa cosa solo ataca a quienes están buscando algo dentro de su territorio, por alguna razón. Lentamente, vamos a movernos, no hagas ruido. Sí, puedo sentir la mirada de esa cosa en mi espalda. Los temblores me recorren. El eco se acercó. Su pelaje, brillante como la nieve, apareció a la vista, y su rostro con un vacío oscuro en lugar de boca. Ven, Ray, ven Arfiliam de Aduitakuribunon Plaklin Dormon Liakfunuyeplina. Sí, no quiero descifrar los sonidos que salen de la boca de esa cosa, hombre. Ignora eso. Simplemente, ignora eso. Como nunca hice una voz, y no estoy tratando de encontrar a nadie en este momento, esa cosa no tiene ninguna razón para lastimarme. Si el parecido de Echo y el Beón de Hanksan no es una coincidencia, esa cosa no me atacaría. Simplemente aparté la mirada del Echo y pretendí buscar hongos a mi alrededor. Sí, hongos. Estoy aquí para encontrar hongos. Eso es todo. No estoy buscando a ninguna persona perdida. Entonces, ¿podrías irte, amigo? Está bien, simplemente siéntete como en casa. Después de lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo 10 minutos, el Echo se sentó. No parecía tener intención de atacarme, pero, sí. Podía ver sus afiladas garras aún extendidas desde su pata peluda. Un movimiento en falso y estaría muerto. Por cierto, ¿por qué esta cosa está esperando a que cometa un error? Nunca había oído a los Beoms de Hanksan actuar así en ninguna de las historias que había oído antes. Mabel. Ven aquí y sé nuestra reina. Mabel, de repente, alguien gritó en voz alta el nombre de Mabel. Ese era Jeff. Ese gnomo raro y molesto. Echo escuchó la voz del gnomo e inmediatamente comenzó a imitarla. Era tan extraño que me dio escalofríos, pero lo bueno fue que perdió el interés en mí. El Echo se perdió de vista de un salto. La niebla se redujo considerablemente, ya que emanaba de esa criatura, así que esta era mi oportunidad. Gracias, Jeff. Clic. 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 Código Morse. Rápidamente encendí la linterna en código Morse y deletreé Dipper. La niebla se disipó considerablemente, así que si esto fallaba, tendría que abandonar el plan del código Morse. ¿Quién está ahí? Oh, ¿cómo sabes mi nombre? Sí. Ese es Dipper, mi muchacho. Qué cosita tan inteligente. Tuve que contenerme para no gritar de alegría y, mientras prácticamente me abría paso hacia Dipper con la pala, me acerqué a él. Gritaron Dipper y Mabel cuando me acerqué. ¿Por qué? Cierto. Estoy sosteniendo una pala. Y mido 6 pies de alto, bastante intimidante para estos niños. Levanté mis manos apresuradamente, dejando caer la pala. Ray. Estás aquí. Tienes que escucharme. Conocimos a unos gnomos que intentaron convertir a Mabel en su reina. Así que la salvé y se convirtieron en un megagnomo gigante y. Sí, mala decisión. Demasiado ruidoso. Rápidamente, cubrí la boca de Dipper con una mano y la de Mabel con la otra. Con las manos aseguradas sobre mis hombros, le pasé la pala a Dipper y me fui. Ray. ¿Qué? SHHH. Caray, Dipper. Quédate callado un momento. Hay un monstruo en este bosque, así que cállate. Susurré con urgencia. Maldita sea. Ahora estoy tentando un ataque a esa cosa. Al menos tengo a Mabel y Dipper bajo control, la niebla no puede impedirme escapar. Corrí un poco más. El corazón amenazaba con estallarme en el pecho y el sudor me empapaba. Dipper pareció percibir que algo no iba bien. Le dio la pala a Mabel, a quien yo sostenía con la otra mano, y abrió su diario. Ray, ¿estás bien? ¿Y Dipper? ¿Qué estás haciendo en esta situación?
Estoy tratando de encontrar una solución. Déjame ver, aquí. El monstruo de los bosques brumosos. Extremadamente peligroso. No debería acercarse. ¿Tiene la habilidad de imitar las voces de otras criaturas? Debilidad, cabello quemado. ¿Qué? Niños, pueden, ustedes, quedarse, callados. Estoy a punto de desmayarme. En serio, no quiero otra regresión. Ustedes están prácticamente llamando la atención de hecho. Si tan solo pudiera recuperar el aliento. No eres Shmebulok. Oye. Esa es la voz de Jeff. Está bien, no hay descanso. Ahora que Jeff está caído, esa cosa nos pisará los talones tarde o temprano. La niebla parecía espesarse a medida que se hacía cada vez más difícil discernir el entorno. Las sombras acechaban por todas partes y el aire se volvía gélido. La ansiedad se aferraba a nosotros como una segunda piel mientras avanzábamos, impulsados por la urgencia de la situación. Aléjate de nosotros, monstruo. Gritó Mabel, con la voz temblorosa de miedo y rabia. Corrimos en la dirección que parecía menos envuelta en niebla, nuestros pasos resonaban en la inquietante quietud. Mi corazón se aceleraba, cada latido reverberaba en mi pecho como un tambor que anunciaba una fatalidad inminente. Apreté con más fuerza a Mabel y a Dipper, instándolos a seguir adelante, a no vacilar. Ray. Ven aquí. Dipper. ¿Dónde estás? Mabel. Ven aquí. Te daremos gominolas. El bosque era como un laberinto, con niebla que se enroscaba y retorcía a nuestro alrededor, haciendo que el camino que teníamos por delante fuera incierto. Y las marcas que hice con la pala no tenían sentido. Ni siquiera podía ver el suelo sobre el que estaba parado. El aullido escalofriante del viento estaba acentuado por sonidos distantes y distorsionados. Los gritos retorcidos imitados de criaturas y personas. Era imposible distinguir cuáles eran reales y cuáles eran imitaciones macabras del eco. No podemos superarlo para siempre. Jadeó Dipper entre respiros. Tenía razón. El hecho era implacable y nuestra resistencia estaba menguando. El pánico me agarró por la garganta mientras intentaba idear un plan. Tenemos que encontrar una forma de confundirlo, jadeé con voz tensa. Sigue haciendo ruido, pero no dejes que sepa dónde estamos realmente. Como ya le he dado a la criatura una razón para atacarme, ya no tengo motivos para quedarme callado. Y como el eco depende del sonido, tal vez, más sonidos lo confundirían. Mabel asintió con la cabeza, con los ojos muy abiertos y llenos de determinación. Seguimos avanzando a trompicones, con una cacofonía de gritos, pasos y sonidos aleatorios llenando el aire mientras intentábamos desesperadamente ocultar nuestra verdadera ubicación. Lanzamos palos, golpeamos la pala contra la roca e hicimos cualquier cosa para hacer un ruido fuerte. Pero la niebla parecía cerrarse, hacerse más espesa, sofocante. El mundo que nos rodeaba se estaba convirtiendo en una pesadilla de formas y sombras distorsionadas, la línea entre la realidad y la imitación se estaba desdibujando. Cada susurro de las hojas, cada susurro del viento, parecía un eco burlón. Y entonces, en medio del caos, llegó el sonido escalofriante de nuestras propias voces, duplicadas por el eco. Se acercaba y el pánico se apoderó de nosotros como un maremoto. La sensación de ser perseguidos era abrumadora y corrimos más rápido, tropezando en terreno irregular, impulsados por el miedo y la desesperación. Allí. Gritó Dipper, señalando lo que parecía un claro que había más adelante. Nos dirigimos hacia él, mientras las imitaciones distorsionadas del hecho se hacían cada vez más fuertes y más inquietantes. Cuando entramos en el claro, escudriñé los alrededores. Una figura retorcida emergió de la niebla, el eco tomó forma, sus ojos, algo en los agujeros brillaba. Solo lo llamaba ojos, brillaban con una luz espeluznante. Soltó una risa distorsionada y resonante que reverberó en el aire. Jaja. Ven conmigo, no podemos permitir que nos acorrale, grité con el corazón palpitando en mi pecho. Dispersaos. Dipper y Mabel se lanzaron en direcciones diferentes y yo me lancé hacia adelante, con el corazón acelerado mientras el hecho nos perseguía, sus imitaciones cada vez más fuertes y frenéticas. La niebla parecía adherirse a mi piel, el aire estaba denso por la tensión. Cada susurro de las hojas, cada chasquido de una ramita, me producía escalofríos en la espalda. El bosque era un laberinto de pesadilla y el eco era el implacable minotauro. Tenía que seguir moviéndome, seguir evadiéndome, incluso cuando el agotamiento amenazaba con abrumarme. Ray. Por aquí. Gritó la voz de Dipper y cambié de dirección para correr hacia él. Las imitaciones del eco se volvieron más frenéticas, una cacofonía de voces que parecían venir de todas las direcciones. Estaba jugando con nuestros sentidos, tratando de confundirnos, de quebrantar nuestra determinación. Nos reagrupamos, respirando con dificultad y con el rostro cubierto de sudor y suciedad. La niebla se arremolinaba a nuestro alrededor y el aire estaba cargado de olor a tierra húmeda y miedo. Tenemos que contraatacar, dijo Dipper con voz decidida. Puede imitar nuestras voces, pero no nuestros pensamientos. Tenemos que ser más astutos que él. Asentí con la cabeza, con la mente acelerada.
Dipper, Mabel, empiecen a hablar. Digan todo lo que se les ocurra, pero sigan adelante. No dejen de adivinar. Hicimos lo que Dipper sugirió, nuestras voces llenaron el aire con una sinfonía caótica de palabras, risas y ruidos aleatorios. Las imitaciones del eco se volvieron más inconexas, sus intentos de imitarnos se convirtieron en una extraña cacofonía que resonaba a través de la niebla. Ga-a-a-clas-clan. Snap. Ray. Echo, de repente saltó, como si estuviera cansado de usar trampas, y recordando mi última vida antes de mi muerte, esa cosa podría fácilmente matarme sin que yo me diera cuenta. Y entonces, en medio de la confusión, vislumbré algo. Una mancha de pelo quemado en el hombro del lecho. De todo el pelaje blanco y níveo, allí estaba. Su debilidad, según el diario. Sin dudarlo, agarré una rama caída y la encendí con el encendedor que encontré en el carrito de golf. La llama se encendió y emitió un cálido resplandor en medio de la fría niebla. Por aquí. Grité, agitando la antorcha improvisada. Los ojos del eco se fijaron en la llama y, por un momento, sus imitaciones vacilaron por completo. Pareció asustarse por un segundo ante el fuego, y en ese instante, inmediatamente quemé el pelaje quemado de la cosa con el soplete. Estalló en llamas como si estuviera cubierto de gasolina. Prepárense para correr. Les grité a Dipper y Mabel. Con renovada determinación de vivir, corrimos a través de la niebla, mientras la antorcha proyectaba sombras danzantes a nuestro alrededor. El lecho chilló y su cuerpo quedó envuelto en llamas mientras nos alejábamos de él. Mientras corríamos, sentí que el miedo se iba aflojando poco a poco. El bosque parecía menos sofocante, la niebla menos densa. Los intentos del eco de imitarnos se volvieron esporádicos, sus gritos distorsionados cada vez más distantes. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la niebla comenzó a disiparse y dejó al descubierto las formas familiares de los árboles y el claro que se extendía frente a nosotros. Con un último impulso de energía, salimos corriendo del bosque, con los pulmones ardiendo y el corazón latiendo con fuerza. Nos desplomamos sobre el pasto, sin aliento, con el cuerpo temblando por una mezcla de cansancio y alivio. El bosque brumoso nos había soltado y las escalofriantes imitaciones del eco no eran más que ecos que se desvanecían en la distancia. Sobrevivimos, el primer episodio. Capítulo 10. Niños. ¿Sí? Estábamos en lo más profundo del bosque. Habíamos logrado dejar atrás al lecho y, por el momento, no había peligro inmediato. Pero sentí la necesidad de abordar algo importante. No te adentres en este bosque sin el permiso de un adulto. No, sin mi permiso. No puedo confiar en tu tío. Bueno, Mabel y Dipper respondieron al unísono. Asentí con la cabeza, aunque mi sonrisa habitual no estaba presente. Los niños podían ser muy difíciles de manejar. ¿Qué edad tenían, de todos modos? ¿11? ¿12? Yo ya había sido bastante independiente a su edad. Mientras los sacaba del bosque, una sensación cálida y húmeda cerca de mi pecho me recordó la terrible experiencia que acabábamos de superar. Dejé escapar un gemido bajo, pero seguí adelante. Afortunadamente, mi ropa era casi completamente negra, por lo que las manchas de sangre no se veían demasiado. Cuando llegamos a la cabaña del misterio, el sol comenzaba a descender por el horizonte. Empujé a los niños para que se fueran. «Ray, ¿no vas a venir?», preguntó Mabel con una mirada preocupada. Sí, yo básicamente gemía a cada paso que daba, así que los niños parecían darse cuenta de que algo no iba bien. No. Ya trabajé más de lo que me correspondía, y tengo que descansar. Dile que me voy a casa. ¿Lo harías?, dije sonriendo dolorosamente. Los niños asintieron, supuse que ya no querían tener más conflictos conmigo. Por favor dile a Wendy que si no se ha ido, ya puede irse a casa. ¿Está bien, Ray? Lo sentimos por lo de hoy, está bien, niños. Vayan a casa. De todos modos, estaba demasiado cansada para decir algo. Además, tenía tantas cosas en las que pensar en ese momento que no tenía tiempo para hablar con ellos. Me dirigí a casa ignorando la voz distante de mi hermana Candy. Probablemente estaba diciendo algo sin importancia. Lo único en lo que podía pensar era en llegar a mi habitación y dejar atrás el día de hoy. La cena podía esperar. Rápidamente desinfecté mis heridas y las cubrí con vendajes. Dentro de mi habitación, me acosté en la cama y comencé a contemplar los acontecimientos del día. Lo primero y más importante fue mi regresión. Había muerto a manos del eco, pero allí estaba, de nuevo en un momento determinado del tiempo. Era como reaparecer en un videojuego. Mientras yacía en mi cama, con el vívido recuerdo de mi reciente muerte aún fresco en mi mente, no pude evitar pensar en la naturaleza extraña de mi situación. Revivir después de morir fue una experiencia que trascendió todo lo que había conocido hasta entonces. Podía sentir el dolor insoportable de mi muerte, cada momento de terror, cada punzada aguda. Quedó grabado en mi memoria como un tatuaje de pesadilla. Pero allí estaba yo, vivo y respirando, reflexionando sobre los acontecimientos que habían ocurrido. Tal vez, pensé, esta era la clave para sobrevivir a gente como Bill Zipper.
Una oportunidad de aprender de mis errores, de burlar a esa fuerza malévola. La idea, a su manera retorcida, albergaba un rayo de esperanza. Sin embargo, esa esperanza se vio atenuada por la desesperación que se apoderó de mi estómago. La idea de morir repetidamente, de sentir esa agonía una y otra vez, era un tormento que no le desearía ni a mi peor enemigo. Entonces me pregunté, ¿qué me permitió reiniciar el reloj, reaparecer en este juego retorcido de vida o muerte? ¿Cuál fue el detonante, el mecanismo detrás de este extraño fenómeno? Cerré los ojos y me sumergí en mi propia mente, concentrándome en esa presencia enigmática conocida como Memento Mori. Latía y palpitaba como una entidad viviente dentro de mi conciencia. Me quedé mirando el número en la tapa de mi Memento Mori, que ahora había cambiado a 02. Era un recordatorio inquietante de las veces que había muerto y regresado. Mi curiosidad me pudo y examiné el reloj con atención, con la esperanza de encontrar alguna pista o mecanismo que explicara su papel en todo esto. Sin embargo, por más que lo giraba, pulsaba sus botones o giraba sus diales, seguía siendo tan enigmático como siempre. No había controles visibles, ni instrucciones, nada que indicara su propósito o cómo funcionaba. La frustración brotó dentro de mí cuando me di cuenta de que, por ahora, este extraño reloj guardaba sus secretos, dejándome con más preguntas que respuestas. Maldito seas, Memento Mori, espera, ¿por qué estás escrito en latín? Pensé que esto era algo extradimensional, murmuré mientras abría los ojos. De todos modos, el próximo episodio, desearía que fuera muy lejano, pero, siento que llegará muy, muy pronto. Para mi sorpresa, las cosas en Mystery Shack no se convirtieron en un completo caos, bueno, excepto que Dipper, Mabel y Stan terminaron en problemas por intentar hacer pasar billetes falsos. Ray. Tienes que ayudarme. Están acosando a este anciano. La voz de Stan resonó en la celda. Le lancé a Stan una mirada fulminante, con una genuina frustración y rabia en mis ojos. Mientras tanto, los gemelos estaban acurrucados juntos en un rincón, visiblemente conmocionados por toda la terrible experiencia. Les tiré mi sudadera con capucha, la que había usado para llegar hasta aquí. ¿Qué había poseído a este anciano para involucrar a su sobrina nieta y a su sobrino nieto en todo esto? Pensé que estaba ganando suficiente dinero para ti. ¿De verdad tuviste que recurrir a esto? Quiero decir, ¿a dinero falso? Stan dejó escapar un suspiro exasperado. A veces, un hombre debe hacer lo que un hombre debe hacer. Ahora saquemos de aquí. Me froté las sienes y recordé las 2 horas que pasé negociando con la policía para conseguir su liberación. ¿De verdad tienes que dejar de hacer este tipo de cosas? Stan se rió entre dientes. Lo haré, si alguna vez me vuelven a atrapar. Muy bien, chicos, salgamos de aquí. El viaje en coche de vuelta a la cabaña del misterio no fue nada agradable. Estaba furioso en mi asiento y mi frustración era palpable. ¿Stan, en serio? De todas las cosas que podríamos haber hecho hoy, ¿elegiste falsificar dinero con los niños? Pensé que este se suponía que era el día de unión familiar de los Pines. Dipper y Mabel asintieron con vehemencia desde el asiento trasero, sus rostros todavía enrojecidos por una mezcla de vergüenza y miedo. Stan, por su parte, no parecía inmutarse. Se limitó a reírse entre dientes y mantuvo la vista fija en la carretera. Ah, vamos, Ray, todo es una broma. Además, los niños aprenden de la experiencia, ¿no? Suspiré y sacudí la cabeza. ¿Experiencia, eh? Más bien, están aprendiendo a ser criminales. Mabel intervino. Sí, Ray tiene razón. La cárcel era demasiado fría, Dipper agregó. Pensamos que hoy iba a ser una especie de aventura educativa. Stan finalmente apartó la mirada de la carretera para mirarme. Entonces, Ray, mientras yo estaba en contacto con los niños en la cárcel, ¿a quién dejaste a cargo de la cabaña? Murmuré mi respuesta a regañadientes. Wendy. ¿Wendy? Stan alzó una ceja. Esa chica puede ser muy vaga, ¿sabes? Necesitas a alguien más responsable que dirija el lugar. Fruncí el ceño y mis pensamientos reflejaron mis sentimientos. Wendy no es la trabajadora más diligente, eso es seguro, pero aún así es mejor que tener un jefe que casualmente termina en la cárcel. Stan simplemente se encogió de hombros y subió el volumen de la radio, claramente desinteresado en seguir discutiendo. Cuando llegamos a Mystery Shack, ya había pasado la hora de cierre y no había señales de nadie, ni siquiera de Wendy. No pude evitar notar los bocadillos que había dejado en el mostrador. Había limpiado esa área el día anterior. Bueno, buen trabajo hoy, Ray, trabaja más duro mañana. Le lancé otra mirada insatisfecha y Stan gruñó en respuesta. Oh, vamos. Oye, niño. ¿Qué te parece esto? Te llevaré con nosotros el próximo día de unión familiar, pero no se lo digas a los niños, es un secreto, al lago. ¿Al lago? ¿Con los niños? ¿Por qué? Vamos a pescar, por supuesto. Tenía un mal presentimiento al respecto. Parecía una repetición del segundo episodio. ¿Pescando en el lago? Ya podía ver al monstruo del lago Ness persiguiendo a los niños. Pero no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que eso sucediera.
Está bien. Solo avísame cuándo. Allí estaba yo, en el lago Gravity Falls, sofocándome bajo el sol implacable, añorando la sombra fresca de la cabaña del misterio. No estaba hecho para ese tipo de calor. Está bien, ábranlos. La voz de Stan me sacó de mis pensamientos mientras les quitaba las vendas a los gemelos. Parpadearon al ver el lago resplandeciente, luego me lanzaron miradas comprensivas y yo les supliqué en silencio: ni se os ocurra empezar. Realmente no quería su compasión. ¿O lo hice? Tara. Es temporada de pesca. ¿Pescar? Dijo Mabel frunciendo el ceño con confusión. ¿A qué estás jugando, viejo? La voz de Dipper estaba teñida de sospecha. Te va a encantar. Todo el pueblo está aquí, comentó Stan, y no exageraba. La zona estaba repleta de habitantes. Me pareció ver a Soos entre ellos. Pero mi atención no estaba centrada en los demás habitantes del pueblo, sino en el diario de Dipper. La última vez que me enfrenté al eco, mi plan había fracasado. Mantenerme en completo silencio había evitado que el eco me atacara, pero una palabra había desencadenado su mimetismo, lo que obligó a los niños a retirarse apresuradamente y casi nos atrapa. Sin embargo, el diario contenía la solución. Aportaba la debilidad del eco y, una vez que habíamos seguido su consejo, el eco dejó de ser una amenaza, al menos para mi supervivencia. Subrayaba la importancia de esos diarios, probablemente la razón por la que Ford me había confiado la tarea de encontrarlos. Pero había un problema. No siempre podía estar con Dipper y Mabel. Inevitablemente se embarcarían en sus aventuras y necesitarían el diario para navegar por las rarezas de Gravity Falls. Otro problema era que Dipper no me lo entregaría sin más. Solo estaremos tú, yo y estos sombreros ridículos en un barco durante 10 horas. La voz de Stan me devolvió al presente. Los niños miraban a Stan con sospecha, cada uno luciendo un sombrero con sus nombres bordados descuidadamente. ¿10 horas? No era para eso que me había apuntado. ¿Ray también viene con nosotros?, preguntó Mabel. Bueno, prometí llevarlo conmigo cuando nos sacara de la cárcel del condado, así que sí. Dipper y Mabel me miraron con los ojos llenos de compasión una vez más. Bueno, tal vez sí lo necesitaba esta vez. ¿10 horas? ¿En serio, señor Pines? Traje el libro de chistes, proclamó Stan, levantando sus 1001 yukemuts. No. No. Los lamentos de desesperación de Dipper resonaban en el futuro visible. El plan no había cambiado. Podía soportarlo. Llevaba conmigo miel extranjero para pasar el rato leyéndolo. ¿Camus podía ayudarme? Tiene que haber una salida a esto, tranquila, Mabel. Ustedes se metieron en problemas cuando se aventuraron a adentrarse en el bosque. No voy a permitir que eso vuelva a suceder. No van a ir a ningún lado sin la supervisión de un adulto. Mabel y Dipper tenían expresiones de decepción, pero no podía dar marcha atrás. Habían estado cerca de la muerte antes, y dado mi inexplicable patrón de reanimación, su seguridad era primordial. Si morían aquí, podría significar que tendría que soportar el insoportable proceso de terminar con mi propia vida, que ya era bastante doloroso, luego luchar con el eco una vez más, que era aún más agonizante, y finalmente enfrentar el predicamento del día. Eso era demasiado para contemplar. Lo he visto. Lo he visto. La exclamación repentina provino de un anciano extraño. Espera un segundo, lo recordaba del mundo de Ray, ¿es el viejo McDonald's? El hombre, que llevaba un extraño sombrero marrón y ropa hecha jirones, no transmitía precisamente una sensación de seguridad. El mero hecho de mirarlo hizo sonar las alarmas en mis instintos. Lo he vuelto a ver. El Gobblewonker de Gravity Falls. Ven rápido antes de que se vaya volando. Ja. ¿Galletador? ¿Qué demonios era un galletador? ¿Y por qué de repente se puso a bailar? Está bailando muy alegre. No. Es un baile de grave peligro. Vaya, señor, quédese atrás, por favor. Intervine rápidamente para asegurarme de que Mabel estuviera protegida del hombre excesivamente entusiasta que estaba invadiendo su espacio personal. ¿Un traidor? ¿Un grave peligro? Mis instintos, que normalmente eran fiables para detectar el engaño, se descontrolaron. El comportamiento errático del anciano hacía imposible entenderlo. En ese momento, un hombre más joven, que tenía un parecido sorprendente con el mayor, corrió y roció al excéntrico sujeto con una botella de agua. Oye. ¿Qué te dije sobre asustar a mis clientes? Esta es tu última advertencia, papá. Ah, entonces esa es la conexión. Pero esta vez tengo pruebas. Por Dios. Una multitud comenzó a reunirse alrededor del anciano, quien comenzó a conducir a todos hacia el muelle, incluidos los niños. Dipper parecía desproporcionadamente intrigado por alguna razón. Mira. Es el loco que lo hizo. Tenía un cuello largo como una jirafa. Y la piel arrugada como este caballero de aquí. El anciano señaló a Stan, quien simplemente se mordisqueó la oreja como si no prestara mucha atención. Pero el barco estaba en un estado lamentable, muy dañado.
Curiosamente, no había marcas de mordeduras, nada que sugiriera un ataque de un animal. Parecía más bien que lo habían roto deliberadamente. ¿Qué estaba pasando? Destrozó mi barco y se fue a la isla Skutlebut. Tienes que creerme. El sheriff, observando el espectáculo, estalló en risas. Atención a todas las unidades. Tenemos un viejo loco. Ja. Ja ja ja. La risa llenó el aire, pero Dipper y Mabel no se unieron a ellas. Permanecieron concentrados en el bote y el anciano. Ese reloj de bolsillo dentro de mi mente hacía tic-tac. Garrapata. Los latidos de mi corazón y el tic-tac estaban sincronizados, lo que me dificultaba respirar. Golpear. Algo no iba bien. Aparte de la situación peculiar, había un olor, un hedor a pescado que parecía flotar en el aire. No podía identificarlo. Ray. Despierta, muchacho. Desatemos este bote y salgamos a ese lago. Salí de mis pensamientos. Ah, claro, señor Pines. Claro. Me dirigí al muelle y comencé a desatar el barco. El olor a pescado se había disipado, pero me dejó una sensación de inquietud. ¿Qué era? El pescado era común en estas zonas, pero ese hedor había sido particularmente repugnante. Sobre el monstruo, si podemos tomarle una foto, podemos dividir el premio al 50%, son 2 billetes de 50. Imagina lo que puedes hacer con $500. Escuché a los gemelos hablar de algo que involucraba dinero, premios y fotos. Me acerqué a ellos en silencio, con curiosidad. Dipper, estoy 1.000.000% de acuerdo con esto. Tío Stan. Cambio de planes. Tomaremos ese barco hacia la isla Skutlebut y encontraremos a ese charlatán. No, no lo haces. Agarré las orejas de los gemelos, con el ceño fruncido. Quizá pareciera que los estaba protegiendo demasiado, pero no podía arriesgar mi vida complaciendo su entusiasmo temerario. ¡Ay, Ray! Vamos. A cazar monstruos. Lo vimos en las noticias. Si sacamos una foto de un monstruo, podemos ganar un premio. Y con ese premio, puedo comprar esa pelota de hámster de tamaño humano. Suplicó Mabel con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza. No lo podía creer. Mabel, ¿no recuerdas que tú, tu hermano y yo casi fuimos devorados vivos por un críptido sobrenatural en el bosque? ¿En qué estás pensando, embarcando en lo que parece una misión suicida? Mabel y Dipper parecían estar sentando cabeza. El atractivo de un premio de $500 quizás no era tan tentador como pensaron al principio. Además, $500, ¿dices? Eso no es nada. Literalmente, nada. ¿Qué crees que puedes hacer con ellos? ¿Comprar panqueques? ¿Una pelota de hámster del tamaño de un humano? Ustedes deberían saber que no es suficiente ni para comprar un auto, uno muy pequeño, además. Pero todo lo que necesito es una bola de hámster de tamaño humano. La respuesta de Mabel fue infantilmente resuelta. Dipper, por otro lado, parecía más tranquilo y agradable, aunque podía ver que estaba dispuesto a salir corriendo a la primera oportunidad. Solo esperaba que esa oportunidad no se presentara. Luego, Soos llegó al muelle con su barco, una embarcación sustancial y significativamente mejor en comparación con la de Stan. ¿Qué pasa, Ambone? Soos. Estamos a punto de salir a cazar monstruos. Anunció Mabel con un entusiasmo inquebrantable. Su obsesión con esta cacería era desconcertante. No, no lo haremos. Dije que ustedes... ¿De verdad? Amigo, podrías usar mi bote para cazar. Tiene un timón, sillas y cosas normales de un bote. ¡Hurra! Los niños estallaron de emoción y se hizo evidente que, a pesar de mis intentos, había fracasado. Los niños iban a cazar monstruos y pondrían sus vidas en peligro. Si morían, tendría que reiniciar el día acabando con mi propia vida, rectificar todos los problemas y enfrentarme a esa terrible experiencia otra vez. No podía pasar por eso. No, Soos. No lo hagas. Oh, hola Ray. Amigo, ¿quieres venir con nosotros? No, pero los niños, me encargaré de ellos. Vamos, muchachos. En un abrir y cerrar de ojos, los niños y Soos se subieron al barco y se fueron. No había nada más que pudiera hacer ahora, excepto esperar que estuvieran a salvo y no tener que revivir ese día otra vez. Miré a Stan, que estaba subido a su pequeño y desgastado bote con la palabra Stanowar escrita en él. La determinación brotó dentro de mí mientras me acercaba a él. Stan, empecé, creo que debería ir contigo. Stan arqueó una ceja. Bien, bienvenido a bordo del Stanowar, Ray. No necesitamos que esos niños nos frenen en esta aventura. Pero no lo acepté. Negué con la cabeza y respondí con firmeza. No, Stan. Tenemos que ir a buscar a los niños. Stan parecía desconcertado. ¿Por qué demonios haríamos eso? Es nuestra responsabilidad como adultos cuidarlos, le expliqué. Tenemos que asegurarnos de que estén a salvo desde la distancia. Stan intentó protestar. Vamos, Ray. Están bien. Tienen a Soos con ellos. Es prácticamente un adulto, ¿verdad? Me incliné hacia Stan y le dije en voz baja y seria.
Stan, si no me ayudas a encontrar a esos niños, tendré que decirles que no eres de Stanford. Stan abrió mucho los ojos y tragó saliva. Parecía que había entendido bien mi argumento. No lo haces, no lo haré si me escuchas solo esta vez. ¿De acuerdo? Stan solo gruñó, pero lo tomé como un acuerdo. Aceleré el motor del bote y seguí el bote de Sos. El olor a pescado del agua era cada vez más fuerte. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.